Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de una persona cuya presencia en el siglo XX ha sido, sin ninguna duda, una de las más polémicas e importantes para el devenir de los acontecimientos que a día de hoy están sucediendo en una de las mayores potencias del mundo, en Rusia. Vamos a hablar del místico ruso Grigori Yefimovich Rasputin, un hombre que contó con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov y que se ganó a toda la corte rusa con sus asombrosas capacidades de sanación desconocidas para la ciencia. Con una infancia muy difícil, un carácter disoluto, un porte elegante y distinguido y una gran cultura mística, además de una personalidad y una voz completamente arrolladoras. En el año 1905 Grigori se ganó el favor de los Romanov al ir a auxiliar a Alexei Nikolayevich Romanov, es decir, el hijo del zar Nicolás II y heredero de la familia que estaba padeciendo hemofilia. El pequeño Alexei, llamado Zarevich por ser el primero en la línea sucesoria, efectivamente mejoró gracias a los cuidados de Rasputin, pero lo más importante es que, según las crónicas de la época, el método que utilizó fue la hipnosis, un método que supuestamente desarrollaba con una gran capacidad mental superior a la de los seres humanos que, según los médicos de la época, sin ninguna duda tenía, y que a tenor de los estudios que se realizaron en lo que sería pues las primeras décadas del siglo XX, producía efectos positivos o negativos sobre la salud de los pacientes que trataba según sus propios intereses. Sus contemporáneos comentaban las hazañas curativas de Grigori y su gran predisposición y actitud para adelantarse a los acontecimientos políticos de la época, siempre a favor de los Romanov, y no eran pocos los que decían que gracias a sus arcanos conocimientos Rasputin accedía a ver diferentes futuros en donde atisbaba siempre la mejor solución para la familia de los zares y para sus oscuros intereses. Gracias a ese don, la zarina Alejandra cayó bajo la influencia de este controvertido personaje que ya en su aldea natal, Proskoye, había tenido polémicos episodios de ataques epilépticos y sacudidas en público, algo que los médicos de entonces relacionaron con las extrañas capacidades psíquicas y curativas que parecía tener. Rasputin no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también se ganó el favor de buena parte de la aristocracia, que se rindió a él con cada una de sus apariciones y hechos. Esto se debió, además de a su extraño dominio del tiempo, a su tremendo carisma personal. El suyo era producto de una mirada muy fija y penetrante, con unos ojos azules muy claros, una forma de hablar fácil y muy ambigua, en donde sus frases nunca contaban de un sujeto, un verbo y un predicado, y siempre faltaba algún elemento, hablando como un auténtico oráculo. Tenía un gran atractivo para las mujeres y claro, además de su físico, tenía una fama de ser un portentoso amante. Tenía un carisma finalmente basado en su intuición y en su conocimiento de las escrituras más antiguas de los cultos paganos de toda Rusia. Rasputin era considerado asistente íntimo del primogénito zarevich, Alexei Nikolayevich, y trabajaba como su médico personal, ya que éste le proporcionaba una especie de hipnosis curativa. Funcionaba como su consorte, aconsejaba, mandaba, hacía y deshacía, y todos sucumbían a sus milagrosas dotes de conocimientos de hechos futuros. Gracias a esas aparentemente milagrosas curaciones y a su dominio de los futuros acontecimientos, la zarina Alejandra confió plenamente en el curandero, ya que las pruebas de sanación que le producía a su hijo eran inexplicables y totalmente concluyentes, y confió también en los vaticinios de este monje todos los destinos y designios de la madre Rusia, a la cual veía Rasputin en sus visiones envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. De Grigori Yefimovich Rasputin se sabe que su personalidad era un volcán y que tenía visiones del futuro que le atormentaban profundamente. Amaba
y odiaba de forma efusiva. Era pasional y atrevido, aunque recatado en sus conversaciones y siempre tajante en sus declaraciones. Cuando él hablaba, todos callaban. Era un locutor soberbio y convincente, y durante toda su vida y hasta su asesinato no dudó en comentar todas y cada una de sus terribles visiones sobre el futuro que tenía, y que de hecho pues él las explicaba ante una encandilada corte de nobles y científicos que jamás pudieron demostrar fraude alguno con respecto a sus dones. A tanto llegó el poder de Rasputín que todas y cada una de las decisiones de la corte y las militares también pasaban por sus manos antes del aprobado y ejecución final por parte de los zares. Grigori predijo una gran cantidad de acontecimientos en el año 1905 que sorprendentemente se están cumpliendo a día de hoy, y dejó para los años del futuro una serie de declaraciones de eventos catastróficos que tienen relación con las de otras visiones de otras personas a lo largo de la historia. En este videoprograma vamos a estudiar estas visiones porque tienen unas curiosísimas similitudes con el destino que está tomando la sociedad del siglo XXI, y esto lo habría dicho ya 100 años antes. Muchas de estas visiones son completamente espeluznantes. Ya os digo que os vayáis preparando porque es que la verdad es que son muy realistas y auguran un futuro nada alentador para la Tierra y quienes la habitamos. Vamos a estudiar las más importantes. En primer lugar, podemos empezar por esta profecía que dice: cuando se hable mucho del hombre, será el tiempo en el que se descuidará el hombre, y cuando se hable del bienestar, será el tiempo en el que un malestar sutil serpenteará entre la gente. Montañas de palabras se gastarán para nada, y trampas entre palabras confundirán los caminos del buen sentido. Muchos hombres serán destruidos por las pestilencias, muchos hombres serán destruidos por las armas, y muchísimos serán destruidos por las áridas palabras, porque cuando los tiempos maduren, el hombre será rico de lengua, pero pobre de corazón. A mí me interesa mucho esta primera profecía porque habla de un tiempo en donde se habla mucho del hombre, y ahora mismo estamos en una sociedad en donde continuamente estamos viendo noticias, estamos viendo la sociedad de la comunicación en donde vemos continuamente las acciones del hombre de forma prácticamente simultánea. Ocurre algo en cualquier parte del mundo y al segundo lo tenemos en nuestros dispositivos móviles, en nuestras tabletas, en la televisión y en internet. Y se habla de ese punto en donde cuando se hable mucho del hombre, se descuidará el hombre, es decir, estamos en el momento con mayor comunicación, pero quizá en el momento en el que más estamos descuidando lo que son los valores que aparecen en la Declaración de los Derechos Humanos. Aquí se habla en esta profecía de que cuando se hable del bienestar será el tiempo en el que un malestar sutil serpenteará entre la gente, y esto a mí me recuerda mucho cuando tenemos a todos los políticos utilizando todas sus estratagemas y todo su tiempo en la televisión para hablar de la sociedad del bienestar, del España va bien, de estamos saliendo de la crisis, cuando realmente hay un malestar sutil porque nos damos cuenta de que eso no es verdad, y aún así esa gente sigue haciéndolo delante de nuestras propias narices. Y además Rasputín habla de montañas de palabras y de trampas entre palabras, y esto lo podemos ver perfectamente en cualquier declaración de cualquier líder de la OTAN, cuando vemos brotes verdes en la recuperación económica y realmente tenemos unos salarios base, unos salarios mínimos que son una auténtica risa, amén de que estamos en una sociedad que favorece la globalización de los países con respecto a los recursos naturales de los países más pobres, y también a lo que se refiere los derechos humanos y la creación de guerras continuamente, montañas de palabras gastándose para nada, un malestar sutil y trampas entre las palabras, siempre provocando lo que sería una situación muy favorable para los estamentos de poder que siempre ganan dinero con nuestras crisis. Rasputín ya veía todo esto en el año 1905, en una época futura en donde el hombre sería rico de lengua, pero pobre
de corazón. Aquí se habla, como decíamos, de la sociedad del bienestar, y yo casi lo llamaría la sociedad del estupendamente estar para unos y la sociedad del malestar para otros. Y bueno, pues finalmente estaríamos hablando de una sociedad destruida por las pestilencias y las armas. Y es que ya esto aparece antes de la Primera Guerra Mundial, augurando un mundo súper contaminado, dominado por el miedo al individuo y al hecho de salirte del renglón, en donde los políticos declaran y declaran, pobres de corazón y ricos en palabras vacías, y claro, declaran, pero no declaran el dinero que roban a los contribuyentes. Y este hombre ya estaba diciéndolo con gran poesía en sus palabras. Vamos a seguir con la profecía número 2 porque es realmente interesante. Dice: los hombres están caminando hacia la catástrofe. Serán los menos capaces quienes llevarán las riendas. Así será en Rusia, igual que en Francia, en Italia y otros lugares. La humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. La sabiduría será encadenada, serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde, los menos capaces. Claro, estamos hablando de los menos capaces. Esto me interesa mucho porque muchos de nuestros ministros ni siquiera son expertos en la cartera que llevan, ¿no? Y no son los más capaces para llevar eso. Son políticos que solamente saben realmente favorecer a las grandes empresas. Luego serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde. Es decir, gente que realmente vela por sus propios intereses, que domina nuestra vida a través de leyes que utilizan para su propio beneficio. Esos menos capaces, esos alborotos de los malhechores, que realmente estaríamos hablando quizá de las broncas de los congresos, que realmente no sirven para nada, y finalmente de esa sabiduría encadenada, como lo que aparece con la Ley de Acción Patriótica, la Ley Mordaza en España. Y claro, pues esto, una sociedad prácticamente de Gran Hermano que ya estaba viendo este señor en el año 1905. Claro, esto puede producir un malestar en la sociedad que indique pues un cambio, una revolución, algo tendremos que hacer. Bueno, pues Rasputín ya estaba viendo que esto podría ocurrir y de hecho expone en la siguiente profecía lo que podría ser un escenario posible al respecto de nuestra reacción. Dice: toda revolución pretende romper las cadenas de la esclavitud, pero una vez rotas ya están preparadas otras cadenas. Desde los tiempos de las cavernas nada ha cambiado y nada cambiará, porque siempre se impondrá el más artero, el más astuto y a menudo el más corrupto. Aquí, evidentemente, Rasputín podría estar hablando de la naturaleza humana, que siempre está ahí, la corrupción del individuo, quizá nuestra propia naturaleza tendiente a la maldad, y luego, claro, pues aún más en el futuro, porque sigue la profecía, porque dice: y según la condición del pueblo, llevará el vestido de la dictadura o de la democracia, pero el hombre siempre será esclavo, aunque tenga la ilusión de ser libre. Un día resurgirá el hombre libre, pero el pueblo siempre será así, y después la mayor parte de los hombres creerán en los potentes y no creerán más en Dios. El castigo llegará tarde, pero llegará. Aquí hay cosas que son muy interesantes porque habla de la futilidad de posibles revoluciones en el futuro, exponiendo que sea una democracia o sea una dictadura, finalmente acaban dominando el mundo los mismos grupos de poder. Podríamos extrapolar a que está refiriéndose a eso, y esto por supuesto es una interpretación propia y personal que puede significar para ustedes otra cosa, pero me interesa mucho de que él habla de que la dictadura y la democracia tienen el mismo vestido, y luego finalmente existiría un castigo por nuestros actos en una guerra sin fin, y de hecho él ve una serie de escenas que son absolutamente descorazonadoras. Vamos a ir a la siguiente profecía porque es impresionante cómo Rasputín llega a ver todos los posibles futuros de la humanidad y se queda con uno que es el que expone a nivel público. Dice: fértiles tierras serán transformadas en prisiones y el sufrimiento humano será como una lluvia sin fin en la tierra entre los dos ríos. La muerte será invocada incesantemente, pero el llanto no parará. Los venenos abrazarán la tierra como un fogoso amante, y en el mortal abrazo los cielos tendrán el hálito de la muerte y las fuentes no darán más que aguas amargas, y muchas de estas aguas serán más tóxicas que la sangre podrida de la serpiente. Los hombres morirán a causa del aire, pero
se dirá que han muerto del corazón o de los riñones, y las aguas amargas infectarán los tiempos como la cicuta, porque las aguas amargas alumbrarán tiempos amargos. Impresionante la profecía de este señor. Me interesa mucho esa frase que dice al principio de fértiles tierras serán transformadas en prisiones, que a mí me recuerda mucho a estos campos de prisioneros que se están realizando en el marco de lo que sería el FEMA en Estados Unidos, que podrían estar preparándose para algún tipo de crisis en el futuro. Luego, esa mención continua a los venenos, a esa lluvia de veneno que llevaría un sufrimiento humano en la tierra entre los dos ríos. Quizá eso podría ser en Europa o quizá en Estados Unidos, difícil de decir, la tierra entre los dos ríos, pero se habla de esa época en donde el llanto no parará, que en una época en donde la polución abraza la tierra como un fogoso amante, y finalmente con aguas tóxicas, hablando de un escenario global de contaminación tanto del aire como del agua. Además, exponiendo mentiras de Estado, porque dice Rasputín que los hombres morirán a causa del aire, de la polución, pero se dirá que esto es producto de un mal funcionamiento de los corazones o de los riñones. Esto es algo muy interesante porque podría existir que la contaminación del medio ambiente pudiese estar favoreciendo una serie de enfermedades que achacamos directamente a la naturaleza, y esto realmente podría estar relacionado con la alimentación o nuestro medio ambiente finalmente contaminado por la laxa legislación que tienen las empresas y las compañías privadas, por supuesto permitida por los políticos de turno, que finalmente acaban entrando en esas empresas gracias a las puertas giratorias. Vamos a ver esa última frase, porque dice: las aguas amargas alumbrarán tiempos amargos, que me parece de una poesía inaudita en un hombre que desde luego pues podría tildársele de loco, pero que realmente sabía lo que estaba hablando, porque posiblemente estaba viendo posibles escenarios en donde la Tierra sufriría por la contaminación de los seres humanos. Vamos a ver dónde expondría este señor esta época, este tiempo, porque habla quizá de los tiempos actuales en base a algo que describe como Internet, porque dice: cuando vuelen las imágenes, madurará un fruto venenoso y serán muchos quienes lo comerán. Claro, ¿qué será ese fruto venenoso? Quizá estamos hablando de comida transgénica, y sobre todo ese tiempo donde vuelen las imágenes, que es lo que decíamos y hacíamos mención al principio del videoprograma al respecto de la sociedad de la comunicación por Internet. Sigue Rasputín con esta profecía que dice: y el fruto venenoso transformará a los hombres en animales, incapaces de alzar la cabeza al cielo. Las imágenes que vuelan consumirán las fuerzas del hombre, pero el fruto venenoso embriagará al hombre. Claro, esto es muy interesante porque se habla de que ese fruto venenoso transformará a los hombres en animales, y esto, claro, pues quizá la falta de inteligencia que podamos tener como especie pueda venir de la alimentación que llevamos, que quizá no estamos comiendo lo que deberíamos de comer. Yo cambié de vida hace ya un par de años y prácticamente soy vegetariano, y la verdad es que he mejorado bastante mi rendimiento a raíz de dejar de comer ciertos productos. Quizá estaba haciendo Rasputín una previsión para el futuro con respecto a la comida rápida, a los transgénicos, a los químicos que finalmente nos comemos en nuestros alimentos, que no sabemos lo que nos comemos, y es algo muy grave, ¿no? Y completamente fuera de control. Aquí se habla de que en ese tiempo seremos incapaces de alzar la cabeza al cielo. Esto es una alegoría quizá a dónde está nuestro techo, nuestros dirigentes. No miramos arriba. Realmente le echamos la culpa quizá al vecino, o le echamos la culpa a cosas que a nuestro jefe, pero no es así. No estamos focalizando nuestra atención en donde deberíamos de focalizarla. Luego, por otra parte, podría ser una alegoría, y esto es una interpretación muy muy personal, al respecto del fenómeno ovni o de los fenómenos misteriosos, porque el hombre no alza la cabeza al cielo, en donde ocurren cosas que son fascinantes, imposibles de explicar según la ciencia.
Luego habla de que las imágenes que vuelan consumirán las fuerzas del hombre en una sociedad apática que no sale de casa, que no disfruta de la naturaleza y que realmente pues acaba consumido por lo que te exponen que tienes que hacer, que es quedarte en casa, consumir la televisión, consumir las películas, consumir lo que ellos te dicen que tienes que consumir, y finalmente ese fruto venenoso embriagará al hombre, y es que ya lo está embriagando, ¿no? Ya está ocurriendo esto. Luego, finalmente, Rasputín expone en su profecía lo siguiente, dice: y cuando todo haya acabado, el hombre se volverá a encontrar cansado y desgarrado, más hambriento que antes, como si realmente viviésemos en una vida en donde nada nos llena y pues lo que son las cosas materiales realmente no llega a hacernos felices, ¿no? Y nos encontramos cansados, ¿no? Y desgarrados. Es algo muy poético que este hombre está exponiendo en una visión del futuro que claramente estaba viendo, con sus propias palabras lo decía. Vamos con la siguiente profecía, que es fascinante porque expone un futuro pues bastante fútil para la humanidad. Dice: el útero de la mujer será como la tierra de los ríos, estériles serán ambos, y ello será incluso una gracia, porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos. Día desventurado será aquel en que el útero materno será comercializado, como se comercializa la carne de los bovinos. En ese tiempo el hombre, criatura de Dios, se convertirá en criatura de la ciencia. Esto es fascinante porque habla de un momento en el que la contaminación será tal que pues el ser humano será infértil, igual que las tierras que ya no producirán alimentos, vegetales, hortalizas, legumbres, ya no se producirá por la contaminación. Y entonces habla de que el hombre pues finalmente acabará comercializando los pocos úteros fértiles que haya, y entonces nos convertiremos en criaturas de la ciencia, es decir, como si la modificación genética y la hibridación fuese inevitable en base a la contaminación del futuro, algo fascinante y bastante tenebroso. Vamos a ver qué es lo que dice Rasputín en la profecía, vamos a terminarla. Dice: el aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte, y llegará el día en que no habrá montaña ni colina, no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte, y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas, en un escenario apocalíptico totalmente, que a mí me recuerda mucho a la película The Road, que está protagonizada por Viggo Mortensen y que estaría un poco exponiendo un escenario de este tipo, en donde la contaminación ha acabado con la naturaleza y en donde la atmósfera ha ido acabando con todos los seres humanos y los pocos que quedan van vagando por las carreteras sin destino. Vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel global, porque al igual que ocurre con otras personas que son capaces de ver el futuro, resulta que Rasputín es capaz de ver lo que ocurre con la Tierra, y se levanta su visión y observa algo que también veía Edgar Cayce y que también veía a Louis Illmayer en Alemania. Dice: llegará el tiempo en que el sol llorará sobre la tierra y sus lágrimas caerán como chispas de fuego, quemando las plantas y a los hombres. Los desiertos avanzarán como caballos enloquecidos sin jinete, y los pastos se volverán arena, y los ríos serán el ombligo pútrido de la tierra. Desaparecerá la hierba tierna del prado y la hoja, puesto que reinarán los dos desiertos, el desierto de la arena y el desierto de la noche, y bajo el sol encendido, el frío gélido apagará la vida. Durante 3 días el sol desaparecerá del cielo, y durante 30 días una niebla de humo y de dolor hará de la tierra un gris sudario. El hombre vagará como un perro enloquecido en este mar de desesperación. Su vida será una agonía y su única esperanza será la muerte. Aquí tenemos esta mención a los 3 días de oscuridad, una vez más, como si un gran astro estuviese pasando entre la Tierra y el Sol, y
tapase con su grandísimo tamaño lo que sería la luz que llegase a la Tierra, y entonces el ser humano poco menos que enloquecería en base a realmente la reacción que podría tener el núcleo magnético de la Tierra y las posibles y previsibles consecuencias a nivel de estallido de volcanes, maremotos, tsunamis y tornados y huracanes. Evidentemente un escenario apocalíptico que acabaría con la vida y donde el hombre vagaría como un perro enloquecido en un mar de la desesperación, prácticamente con la única esperanza de morir cuanto antes. Un escenario tremendo que ve Rasputín. Vamos a ver cómo termina esta profecía, porque dice: sentiréis a los hombres invocar la noche, pero la noche no llegará. Sentiréis a los hombres invocar la calma, pero esta será el fruto que bien pocos podrán saborear. El mundo se convertirá en una máquina que transformará la vida en un polvo venenoso, y el ruido de la máquina será como el de una cascada que penetra con el viento en cualquier palacio y en cualquier cabaña. El tiempo de la doble espiga será condenado a la luz perenne y a la caída. Quizá la doble espiga tenga que ver con algo relacionado con lo que podría ser el símbolo de alguno de los futuros papas de la humanidad, y esto ya aparece, por ejemplo, en las profecías de San Malaquías. A mí me interesa mucho el hecho de que aparece una mención a que algunos hombres podrían tener cierta calma, es decir, se dice: sentiréis a los hombres invocar la calma, pero este será el fruto que bien pocos podrán saborear, como si hubiese habido gente que sí que hubiese podido saborear la calma en un futuro apocalíptico, es decir, que si hubiesen construido algún tipo de construcciones o búnkeres en donde parte de la élite se hubiese refugiado, mientras que los demás pudiésemos estar a la intemperie en el apocalipsis. Esto, por supuesto, es una interpretación, pero que podría ser bastante realista. Vamos a ver una cosa muy curiosa que dice aquí Rasputín, porque en este mundo apocalíptico surge algo completamente inesperado. Dice: las plantas, los animales y los hombres han sido creados para quedar divididos, pero llegará el día en el que no habrá más fronteras. Esto es muy interesante porque habla de que ya no existirán los países en ese futuro apocalíptico. Entonces sigue y dice: entonces el hombre será medio hombre y medio vegetal, y el animal será animal, planta y hombre. En estos campos, sin más fronteras, veréis pastar a un monstruo llamado Kobala. Esto es muy curioso porque se habla de que el hombre será medio hombre y medio vegetal, como si hubiese cambiado parte de su metabolismo, y luego ese animal o esos animales serán animales, plantas y hombres, como si hubiese habido modificaciones genéticas que hubiesen sobrevivido. Pero es muy curioso porque aparece un nuevo ser, un monstruo que se llama Kobala, en medio de todo este caos tremendo, ¿no? Y entonces vemos una visión que podría estar exponiendo algo que ocurre en el centro de Europa, concretamente en los alrededores de la ciudad de Lübeck, porque habla de una ciudad de 7 torres. Dice: pero en la ciudad de las 7 torres, puede ser Lübeck, se desatará una chispa que enseñará una nueva palabra y una nueva ley, y la nueva ley enseñará al hombre una nueva vida, porque en la casa nueva no se podrá entrar con los hábitos viejos, y cuando el sol se ponga se descubrirá que la nueva ley es la antigua ley y que el hombre había sido creado por esta ley, como si realmente la poca humanidad que hubiese sobrevivido intentase instaurar realmente el mismo sistema que había en la antigüedad, porque posiblemente habrían sido esos señores los que habrían sobrevivido, la élite, y habrían querido instaurar, esto es por supuesto una interpretación, el mismo sistema empezando de cero. Vamos a ver una mención curiosísima a lo que podrían ser nuestros creadores, según algunos investigadores que relacionan la aparición del hombre con los antiguos dioses sumerios, porque dice: en ese tiempo volverán los grandes sembradores para esparcir la simiente, pero una parte de la tierra estará humeante y un tercio de la simiente se quemará. Otra parte de la tierra será estéril y la simiente morirá,
pero la tercera parte dará cosechas tan copiosas como nunca habían sido vistas sobre la tierra. En ese tiempo la gran isla estará bajo la sombra del león, pero el león perderá las garras, la tierra justa y el corazón de Europa. Podríamos estar hablando de que esos grandes sembradores serían ni más ni menos que los dioses que crearon al hombre en su momento. Sí, podemos entender que eso ocurrió efectivamente en base a la cronología de los dioses sumerios. Por otra parte, tenemos esa gran isla que estaría bajo la sombra del león. No sabemos qué podría ser el león, quizá el escudo de algún nuevo país que se pueda formar en ese futuro de la humanidad posapocalíptico. Entonces se habla de que el león perderá las garras, la tierra justa y el corazón de Europa, como si hubiese dos potencias en donde tenemos esa gran isla bajo la sombra del león, pero finalmente el león perdería su fuerza, su potencial militar y finalmente el corazón de Europa. Es decir, como si hubiese realmente supervivientes en el centro de Europa y en Gran Bretaña. Esto es muy interesante y vamos a ver ya finalmente lo que ocurre ya en el futuro, porque es muy curioso que se habla de unas dinastías en el futuro que él llama los Wiyuk y los Grayuk. Dice: dos príncipes sanguinarios tomarán posesión de la tierra. Wiyuk vendrá de oriente y volverá esclavo al hombre con la pobreza. Grayuk vendrá de occidente y volverá esclavo al hombre con la riqueza. Los príncipes se disputarán la tierra y el cielo, y el terreno de la gran batalla será en la tierra de los 4 demonios. Los dos príncipes serán vencedores y los dos príncipes serán vencidos. Pero Grayuk entrará en casa de Wiyuk y sembrará sus antiguas palabras que crecerán y devastarán de nuevo la tierra. Así terminará el imperio de Wiyuk, pero llegará el día en el que también el imperio de Grayuk será destruido, porque las dos leyes de vida eran equivocadas y ambas producían la muerte. Es decir, como si hubiese dos imperios en esa tierra posapocalíptica y finalmente se acabasen destruyendo, si es que no está hablando realmente de nuestro oriente y nuestro occidente, porque ya hemos visto muchas veces que las personas que ven el futuro pues realmente muchas veces exponen las profecías de forma desordenada, y esto podría ser lo que ocurre antes del apocalipsis, lo que, claro, evidentemente él lo llama Wiyuk y Grayuk en uno de los posibles futuros alternativos que vio. Luego, por otra parte, y ya estamos terminando el videoprograma, vamos a ver lo que sería el final de esta profecía, porque dice: cuando los tiempos estén cercanos al precipicio, el amor del hombre hacia el hombre será una planta seca. En el desierto de aquel terreno florecerán solamente dos plantas, la planta del provecho y la planta del egoísmo. Y esto es un poco en la línea que estábamos hablando anteriormente sobre la naturaleza del hombre, que él se lamenta profundamente que sea así. Y además, de hecho, termina la profecía con auténticas lamentaciones, exponiendo que esto no debería de haber ocurrido, pero que finalmente parece que el destino de la humanidad, si seguimos así, no lo cambiamos entre todos, pues va en esa dirección. Dice: las flores de estas plantas podrán ser, sin embargo, cambiadas por las flores de la planta del amor. Esto es curioso porque él tiene como cierta esperanza de que lleguemos a cambiar lo que es este mundo por el destino que nos espera, ¿no? Y entonces dice: toda la humanidad en este tiempo maldito será engullida por la indiferencia. Y esto es tremendo, porque esto es el gran mal y la gran culpa que tiene finalmente la sociedad, ¿no? La indiferencia, cuando vemos las injusticias y el no hacer nada y estar acomodados, y es así, nos pasa a todos, y es que es lógico, porque vivimos en un mundo en donde la comodidad es tan difícil de encontrar, y cuando la encontramos pues la queremos mantener, y el que no la tenga pues muchas veces nos olvidamos de ellos. Esa tremenda y brutal indiferencia que es tan injusta para con el ser humano, y finalmente somos todos el mismo pueblo, la misma raza, ¿no? Pero bueno, entonces aquí Rasputín se lamenta y dice: ay entonces de los que sufran, ay de los ancianos, ay de los inválidos, de los afligidos de corazón, porque estarán solos en un mar de gentes. Y él habla de la gente desfavorecida que realmente lo pasará mal en este mundo actual que ya está ocurriendo, ¿no? Y entonces ya termina y dice: y hay de los puros de corazón, de los simples, de los hombres con el corazón de niño, porque serán ultrajados y ridiculizados. Cuando oscurezca el triste día del Homo sapiens, no quedará más que el desierto de la nada, porque precisamente la planta del amor fraterno estará muerta
desde hace tiempo. Aquí tenemos algo muy poético, muy profundo, porque habla de que realmente el fin del Homo sapiens enlaza con esa planta del amor fraterno que ya se ha marchitado en base a una indiferencia que tenemos con respecto al sufrimiento de la tierra y con respecto a la sinrazón y la sinvergoncería de los gobernantes a los que encima votamos. Bueno, pues aquí están las profecías de Rasputín, que por supuesto pues queda a su elección lo que podría ser pues la posibilidad de que se produjesen en el futuro. Evidentemente estamos hablando de personas que son capaces de ver quizá uno de los universos paralelos, no tiene por qué cumplirse así, pero es muy interesante el hecho que hemos estado hablando de esas construcciones de prisiones en tierras fértiles, esa contaminación, esa infertilidad en donde ya estamos viendo que los seres humanos cada vez tenemos menos hijos. Estamos viendo también lo que serían esa contaminación de las aguas, del aire, esa indiferencia del ser humano para con el trastorno que estamos creando en la naturaleza, y finalmente un futuro en donde aparece una vez más esos 3 días de la oscuridad, que no sé cómo tomármelo muy bien, pero que está ahí en más profecías, y que finalmente, pues yo, si me tengo que quedar con algo, a mí me encantaría saber qué es ese ser con ese extraño nombre del Kobala, ¿no? No sé qué será el Kobala, pero a mí me encantaría saber cómo es, ¿no? En ese mundo en donde la ingeniería genética finalmente pues ha tomado las riendas de la reproducción humana. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de una persona cuya presencia en el siglo XX ha sido, sin ninguna duda, una de las más polémicas e importantes para el devenir de los acontecimientos que a día de hoy están sucediendo en una de las mayores potencias del mundo, en Rusia. Vamos a hablar del místico ruso Grigori Yefimovich Rasputín, un hombre que contó con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov y que se ganó a toda la corte rusa con sus asombrosas capacidades de sanación desconocidas para la ciencia. Con una infancia muy difícil, un carácter disoluto, un porte elegante y distinguido y una gran cultura mística, además de una personalidad y una voz completamente arrolladoras, en el año 1905 Grigori se ganó el favor de los Romanov al ir a auxiliar a Alexei Nikolayevich Romanov, es decir, el hijo del zar Nicolás II y heredero de la familia que estaba padeciendo hemofilia. El pequeño Alexei, llamado Zarevich por ser el primero en la línea sucesoria, efectivamente mejoró gracias a los cuidados de Rasputín, pero lo más importante es que, según las crónicas de la época, el método que utilizó fue la hipnosis, un método que supuestamente desarrollaba con una gran capacidad mental superior a la de los seres humanos que, según los médicos de la época, sin ninguna duda tenía, y que a tenor de los estudios que se realizaron en lo que sería pues las primeras décadas del siglo XX, producía efectos positivos o negativos sobre la salud de los pacientes que trataba según sus propios intereses. Sus contemporáneos comentaban las hazañas curativas de Grigori y su gran predisposición y actitud para adelantarse a los acontecimientos políticos de la época, siempre a favor de los Romanov, y no eran pocos los que decían que gracias a sus arcanos conocimientos, la cual veía a Rasputín en sus visiones envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. De Grigori Yefimovich Rasputín se sabe que su personalidad era un volcán y que tenía visiones del futuro que le atormentaban profundamente. Amaba y odiaba de forma efusiva, era pasional y atrevido, aunque recatado en sus conversaciones y siempre tajante en sus declaraciones. Cuando él hablaba, todos
callaban. Era un locutor soberbio y convincente, y durante toda su vida y hasta su asesinato no dudó en comentar todas y cada una de sus terribles visiones sobre el futuro que tenía, y que de hecho pues él las explicaba ante una encandilada corte de nobles y científicos que jamás pudieron demostrar fraude alguno con respecto a sus dones. A tanto llegó el poder de Rasputín que todas y cada una de las decisiones de la corte y las militares también pasaban por sus manos antes del aprobado y ejecución final por parte de los zares. Rasputín accedía a ver diferentes futuros en donde atisbaba siempre la mejor solución para la familia de los zares y para sus oscuros intereses. Gracias a ese don, la zarina Alejandra cayó bajo la influencia de este controvertido personaje que ya en su aldea natal, Proskoye, había tenido polémicos episodios de ataques epilépticos y sacudidas en público, algo que los médicos de entonces relacionaron con las extrañas capacidades psíquicas y curativas que parecía tener. Rasputín no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también se ganó el favor de buena parte de la aristocracia, que se rindió a él con cada una de sus apariciones y hechos. Esto se debió, además de a su extraño dominio del tiempo, a su tremendo carisma personal. El suyo era producto de una mirada muy fija y penetrante, con unos ojos azules muy claros, una forma de hablar fácil y muy ambigua, en donde sus frases nunca contaban de un sujeto, un verbo y un predicado, y siempre faltaba algún elemento, hablando como un auténtico oráculo. Tenía un gran atractivo para las mujeres y claro, además de su físico, tenía una fama de ser un portentoso amante. Tenía un carisma finalmente basado en su intuición y en su conocimiento de las escrituras más antiguas de los cultos paganos de toda Rusia. Rasputín era considerado asistente íntimo del primogénito zarevich Alexei Nikolayevich y trabajaba como su médico personal, ya que éste le proporcionaba una especie de hipnosis curativa. Funcionaba como su consorte, aconsejaba, mandaba, hacía y deshacía, y todos sucumbían a sus milagrosas dotes de conocimientos de hechos futuros. Gracias a esas aparentemente milagrosas curaciones y a su dominio de los futuros acontecimientos, la zarina Alejandra confió plenamente en el curandero, ya que las pruebas de sanación que le producía a su hijo eran inexplicables y totalmente concluyentes, y confió también en los vaticinios de este monje todos los destinos y designios de la madre Rusia.